Hola queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso. Todos piensan que cuando un hombre finalmente regresa a casa, el peligro ha pasado, pero no siempre es así. A veces, las cosas de las que huye corren más rápido que él. James sobrevivió a tormentas, hambre, fiebre, kilómetros de caminata con una pierna herida. Cayó en los brazos de Dieppe, luchó durante la noche y despertó nuevamente en la casa de madera a la que arriesgó todo para regresar. Por primera vez en muchos días, el pueblo estaba tranquilo, los susurros se habían detenido, los rumores desaparecieron, incluso la pequeña casa olía a gachas y luz matutina en lugar de miedo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Dieppe, es que la parte más importante del viaje de James fue la que nunca tuvo la oportunidad de contar. Los pasos que escuchó en el bosque, las voces llamando en la oscuridad, un extraño haciendo preguntas en el pueblo, mientras él estaba ausente porque el peligro no desaparece solo porque la puerta se cierre. A veces, sigue al ser querido todo el camino de regreso a casa. Y hoy, en esta tranquila mañana, Dieppe sabrá que James no solo regresó con heridas, sino que también trajo una verdad que podría cambiarlo todo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un segundo de esta emocionante historia. La luz de la mañana se derramó lentamente sobre el suelo de madera cálida y suave, ese tipo de luz que hace que la casa se sienta más suave que la realidad. Después de todo lo que ha pasado, incluso un pequeño rayo de sol se siente como una bendición. James se movió bajo la manta delgada. Su respiración ahora era más estable. Ya no jadeaba la fiebre de la noche anterior. Finalmente había bajado su piel. Ya no ardía su rostro. Había recuperado algo de color, aunque solo un poco. Dieppe se había despertado hace un rato, no realmente dormida, al menos no de la forma en que se supone que debe dormir. Estaba sentada en la pequeña silla de madera junto a la cama, con los codos apoyados en las rodillas, observando cada respiración de él, observando solo para estar segura. Porque la noche anterior, sintió que él estaba a punto de irse, y ese momento la hizo incapaz de irse. James poco a poco parpadeó ajustando sus ojos para adaptarse a la suave luz de la mañana. Dieppe se inclinó hacia adelante de inmediato. «Buenos días», susurró suavemente, casi como si esas palabras pudieran romperse en el aire. Él sonrió cansado pero sinceramente. «Buenos días. ¿Tienes calor?» Ella acarició su mejilla, pero no estaba demasiado caliente, lo cual era una buena señal. James respiró profundamente e intentó estirarse antes de fruncir el ceño. Su pierna aún le dolía su cuerpo. Sentía como si lo hubieran llevado por medio mundo y lo hubieran traído de vuelta. Pero seguía despierto, seguía allí, seguía vivo. Dieppe levantó un tazón de gachas de la mesa, lo había mantenido caliente en el pequeño fuego y lo revolvió suavemente mientras escuchaba cada respiración de él. «Come», dijo suavemente, «solo un poco y luego puedes descansar de nuevo». James asintió y dejó que ella le llevara la cuchara a la boca. Tragó lentamente, el calor se esparció poco a poco por su pecho. «Está delicioso», susurró. Dieppe miró con los ojos más suaves. «Es la gachas que siempre te hago», dijo ella. «No», él respondió. «Está delicioso porque eres tú quien me la da». Dieppe hizo una pausa por un momento antes de apartar la mirada, aclarando su garganta con calma, aunque demasiado apresurada, pero nadie fue engañado. Desde el porche, la voz de Ni llegó a la habitación. «Abuela Don ya se comió todas las galletas, solo queda una para mí». La risa de la abuela Huyen siguió rápidamente respondiendo. «Hoy Don está muy listo». Dieppe dejó que ese sonido existiera por un momento, hizo que la casa de repente se sintiera más viva. Pero cuando volvió a mirar a James, la expresión relajada en su rostro lentamente se convirtió en algo más silencioso, algo más serio. Comenzó a hablar suavemente, poniendo el tazón de gachas a un lado. «Ayer, antes de que cayeras, ¿qué querías decirme?».
Su mandíbula se tensó antes de que ella terminara de hablar. Él miró hacia la ventana donde las hojas de bambú se balanceaban suavemente con el viento. «Lo recuerdo», dijo suavemente. Dieppe permaneció en silencio esperando. James apretó las manos, los nudillos se pusieron blancos. «Hay cosas que no dije ayer», confesó, no porque quisiera ocultarlas, sino porque no estaba seguro de si mi mente estaba jugando conmigo. Dieppe respiró hondo, su corazón latía con fuerza. James miró alrededor de la pequeña habitación, las paredes de madera, la mesa sencilla, la ventana donde la luz del sol entraba todo. Ahora se veía en paz, casi demasiado en paz. Cuando pasé por el bosque, comenzó lentamente, escuché pasos detrás de mí. Dieppe sintió su corazón latir más rápido. James continuó, su voz era baja y constante. Al principio pensé que era un animal o una rama, ¿sabes lo cansado que estaba? Tal vez lo imaginé. Pero no crees que lo imaginaste, ¿verdad?, susurró Dieppe. James dudó unos segundos y luego negó con la cabeza. El estómago de Dieppe se tensó. ¿Cómo eran los pasos?, preguntó ella. No eran pasos ligeros, susurró James. Eran pasos pesados de una persona. Pero cuando me di la vuelta no vi a nadie. Un escalofrío recorrió silenciosamente el cuerpo de Dieppe. James trató de sonreír cansadamente, como si intentara sin éxito aliviar la tensión en el aire. Tal vez no era nada, tal vez solo estaba caminando demasiado despacio por mi pierna. Dieppe se giró un poco, recuperando la compostura, porque ella también tenía algo que no le había contado, un rumor que escuchó durante la semana en que él no estuvo en casa sobre una persona extraña, que había preguntado en el pueblo, alguien que se quedó a pasar la noche. Pero James apenas estaba recuperando de la fiebre, no quería hacerle preocupar más, así que solo susurró. ¿Eso fue lo más extraño? James volvió a negar con la cabeza. «Hay otra cosa», dijo él, «y he estado pensando en ello desde el día que salí de la casa en el bosque». Dieppe se inclinó hacia él. «¿Qué pasó esa noche?», continuó lentamente él. «Oí a alguien llamando mi nombre». El corazón de Dieppe latió fuerte en sus oídos. «¿Qué nombre?». James la miró fijamente a los ojos durante un largo momento, lo suficiente para que su respiración se detuviera. Dieppe. Dieppe se quedó inmóvil, sin respirar, sin moverse, solo con el nombre suspendido entre ellos. James, débil, extendió la mano y tomó la suya. «Tal vez solo fue el viento», dijo suavemente. «Tal vez estaba soñando. Estaba agotado, medio despierto, medio soñando, pero te juro que escuché a alguien susurrar tu nombre». Dieppe apretó su mano con fuerza. «Por eso», agregó James, su voz casi inaudible, «traté de esforzarme más. Necesitaba regresar a casa. Necesitaba saber que estabas bien». Dieppe tragó saliva con dificultad. Afuera la luz de la mañana se calentaba en el patio. Los pájaros cantaban, una brisa suave pasaba por los bambúes. Todo parecía tranquilo, pero una sensación extraña de frío se levantó en su pecho. No era miedo, sino como un hilo de inquietud que no podía nombrar. «James», susurró ella, «hay algo que necesito decirte». James la miró, su mirada era firme, cansada pero atenta. Dieppe vaciló porque al decir esto haría que se convirtiera en realidad. «Cuando tú no estabas», dijo en voz baja, «hubo alguien que vino al pueblo». El rostro de James se volvió agudo, la miró fijamente. Él preguntó por una mujer vietnamita. La habitación quedó en un silencio absoluto. James se levantó un poco, aunque le dolía mucho. Dieppe lo miró por primera vez desde su regreso, no con cansancio, sino con claridad, concentración. «Dieppe», dijo suavemente, «no creo que sea una coincidencia». El corazón de Dieppe latió más rápido. «Yo tampoco lo creo». Y afuera, más allá entre los bambúes, las hojas se movieron levemente, un movimiento sutil.
Una brisa suave pero hizo que la mañana de repente se volviera silenciosa, como si el silencio mismo estuviera escuchando. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. La mañana que antes había sido tranquila, ahora se sentía pesada, como si el aire hubiera cambiado no de manera amenazante, sino de una forma que hacía que el silencio estuviera presente de una manera extraña. La mano de Dieppe temblaba ligeramente en su regazo. Ella había pasado toda la noche rezando para que la fiebre de James bajara, susurrándole para que se quedara, para que respirara, para que regresara. Pero no estaba preparada para esto, para el hilo de silencio lleno de incertidumbre, que conectaba lo que le había sucedido a James allá afuera con lo que sucedía aquí. James se recostó contra la cabecera de la cama de madera. Su respiración se estabilizó. La fiebre había pasado un poco de color, había regresado a su rostro, pero la fatiga en sus ojos aún no desaparecía por completo. «Cuéntame exactamente lo que pasó», dijo suavemente de principio a fin. Dieppe respiró hondo. «Todo comenzó 3 días después de que te fueras», dijo. «Un hombre apareció en el mercado, nadie lo reconoció. No parecía ser de este pueblo ni de ninguna zona cercana». James la miró atentamente. «¿Qué tipo de preguntas hizo?» Dieppe continuó, su voz tensa, pero se obligó a seguir, no en voz alta, no directamente, pero lo suficiente para llamar la atención. «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre una mujer», dijo ella, «una mujer vietnamita de aproximadamente tu edad». Los dedos de James se apretaron sobre la manta. Dieppe miró hacia el suelo. «Él no preguntó tu nombre», susurró, «pero la gente decía que por la forma en que lo describió parecía que estaba hablando de ti. Él se fue antes de que alguien pudiera hablar realmente con él», suspiró James lentamente. «Entonces, mientras escuchabas esos pasos en el bosque, alguien aquí estaba preguntando por ti». Dieppe asintió. «La gente del pueblo no me lo dijo de inmediato», admitió. «No querían asustarte, pero después de que no regresaste a casa, todo empezó a sentirse conectado». James se frotó la frente y cerró los ojos por un momento. «Entonces viniste a buscarme», dijo. «Pensaste que algo podría haber pasado». Dieppe respiró entrecortadamente. «Siento como si todo estuviera pasando al mismo tiempo». Afuera, una suave brisa pasó entre los bambúes, haciendo que las hojas se rozaran en un susurro. James extendió la mano y tomó la de ella. Dieppe dijo suavemente, «Tengo que contarte lo que me falta, lo que no te dije ayer». Dieppe parpadeó. «¿Hay más?», James asintió. Cuando salí de la casa en el bosque, dijo, «El campesino me dijo que siguiera un camino estrecho, dijo que me llevaría a una carretera más grande donde podría conseguir ayuda más rápido». Dieppe asintió. «El policía Lee me habló de eso». James respiró profundamente, temblando. «Pero lo que no le dije a nadie», dijo, «es que antes de que me fuera, el campesino me advirtió». Dieppe se quedó inmóvil. Él dijo que había hombres preguntando, buscando a alguien herido, a alguien que había pasado por allí. El ritmo cardíaco de Dieppe se aceleró. «¿Por qué?», susurró. «No hiciste nada malo». «Yo no hice nada malo», James dijo con firmeza. «Pero ellos piensan que lo hice». Dieppe frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «El chico que ayudé», James tragó saliva. «Ese chico fue llevado al hospital. Él no solo huyó de la nada, se metió en algo peligroso, algo con lo que no debería haber tenido nada que ver». Dieppe respiró agitadamente. No lo sabía, solo quería ayudarlo. «No podía dejarlo», dijo James. Estaba herido, asustado, solo. Miró a otro lado por un momento. Pero las personas que lo buscaban no sabían quién era él. Pensaban que yo lo había atrapado o sabía algo. Dieppe tensó el cuerpo ligeramente. ¿Qué tan cerca estuvieron?, James dudó. «Creo que nunca me vieron, pero pude escucharlos moverse en el bosque».
Dieppe cerró los ojos, respirando entrecortadamente. «Por eso seguiste caminando con esa pierna, ¿verdad?», susurró. «Por eso no te detuviste». James asintió. Una sensación de culpa pasó por su rostro. Temía que me alcanzaran y tenía aún más miedo de que, si no me encontraban, podrían empezar a buscar en otros lugares, preguntar a las personas equivocadas. Dieppe se tapó la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. «Deberías haberme contado», susurró, «y yo también debería haberte contado todo». James suspiró. Una ligera risa cansada salió de él. Así que ambos tratamos de protegernos. Dieppe también dejó escapar una risa débil. El sonido se atoró en su garganta. Luego, la habitación volvió a quedarse en silencio, pero esta vez, el silencio no fue pesado, se sintió como un silencio compartido, como si algo en ambos hubiera sido dicho. De repente, unos pequeños pasos suaves se escucharon fuera de la puerta. «Mamá», la voz de Ni resonó. «Papá ya no está durmiendo». Dieppe se secó los ojos rápidamente. «Papá está despierto, ven aquí». Ni entró con una pequeña taza de madera llena de agua tibia. «Te traigo agua, va», dijo con orgullo. James sonrió cálidamente. «Gracias, hija, qué bien». Ni dejó la taza al lado de él y luego se apoyó en las piernas de Dieppe. Papá susurró: «No vayas a lugares donde haya gente aterradora». James se tensó de repente. Dieppe también lo hizo. «¿Quién te dijo eso?», preguntó suavemente Dieppe. «Escuché a la abuela y a las tías hablar ayer», respondió Ni de manera simple. «Claro», pensó Dieppe. «Los niños siempre oyen cosas que los adultos creen que están tratando de esconder». James acarició suavemente la cabeza de Ni. «Ya no habrá más lugares aterradores», prometió. «Papá se quedará aquí con mamá y contigo». Ni asintió con confianza y salió corriendo hacia el porche gritando: «Abuela, papá está bien, papá está bien». Dieppe suspiró, sintiendo como si hubiera exhalado un suspiro que no sabía que había estado guardando. La expresión de James cambió ligeramente, no por miedo ni alarma, solo estaba escuchando. Giró la cabeza hacia la ventana abierta. «¿Lo oíste?», susurró. Dieppe se quedó inmóvil. Oír que James se inclinó ligeramente hacia adelante, ignorando el dolor en su pierna. Un sonido afuera. Dieppe escuchó con atención el crujir de las hojas, el gallo cantando, el viento soplando a través de la casa. Nada fuera de lo común, nada extraño. «Debe ser el vecino», dijo suavemente. James asintió, aunque las arrugas en su frente permanecieron por un momento antes de suavizarse. Dieppe se levantó. «Voy a ir a ver». James extendió la mano y tocó su muñeca. «Ten cuidado». Dieppe asintió y salió al porche. La luz del sol era cálida, el jardín tranquilo. Don estaba en medio del patio con las orejas erguidas, sin ladrar, sin prepararse para correr, solo de pie, mirando fijamente hacia el bosque de bambú. Dieppe siguió la dirección de la mirada de Don. Las hojas se movieron una vez, luego otra, como cada vez que la brisa matutina pasaba. Un leve susurro, el murmullo de las hojas verdes sobre otras hojas verdes, nada más. Dieppe se acercó a Don, ya no gruñía ni ladraba, solo lo miraba en silencio. Ella colocó suavemente la mano sobre su cabeza. «Está bien», susurró. «Todo está bien». Lentamente el cuerpo de Don se relajó. Ella lo dejó en paz un momento, permitiendo que el silencio se extendiera. No era miedo ni predicción. Solo silencio, como el tipo de silencio que puede haber cuando alguien ha sobrevivido a una semana llena de miedo. Luego regresó a la casa por la puerta abierta. Vio a James recostado en la cabecera de la cama, sus ojos ahora más suaves, saltando alrededor de la habitación con nueva energía. Dieppe entró. James levantó la cabeza de inmediato. «¿Estás bien, Dieppe?», asintió. «Solo fue el viento», dijo regresando a su lugar junto a él. James exhaló. Un alivio se reflejó en su rostro. Dieppe tomó su mano entrelazando sus dedos con los suyos.
Pase lo que pase allá afuera, susurró. Y pase lo que pase aquí, lo enfrentaremos juntos. James apretó su mano. Lo sé. Nye saltó a la cama acurrucándose al lado de su padre con la cabeza apoyada en su pecho. Dieppe les cubrió con la manta. La luz del sol calentaba el suelo de madera, las hojas de bambú susurraban afuera. Don se tumbó en el suelo con un leve suspiro. La vida parecía estar volviendo casi a la normalidad. No perfecta, no completamente segura, pero lo suficientemente segura. Y para este momento, eso era suficiente. En este capítulo, la mañana después de que James colapsara, finalmente trajo una sensación de paz frágil a la pequeña casa de madera. La fiebre de James había bajado, su respiración se había estabilizado, y por primera vez desde su regreso, despertó sin caer en la oscuridad. Dieppe le dio de comer suavemente mirándolo con calma, sabiendo que seguía con vida, pero aún no podía deshacerse del miedo que acechaba bajo su alivio. A medida que James mejoraba, comenzó a revelar partes de su viaje, que no se había atrevido a contar antes: los pasos que lo siguieron en el bosque, las voces llamando a una mujer, y los hombres buscando a alguien que parecía ser Dieppe. Al mismo tiempo, Dieppe confesó los rumores sobre un extraño que había preguntado en el pueblo, y cuando Don comenzó a ladrar de repente hacia el bosque de bambú, ambos se dieron cuenta de la verdad. El peligro del que James había escapado podría estar mucho más cerca de su hogar. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để thế còn tối đi thế nào không? Trả lại tiền sở chân trắng trầu. Cái này gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Tiểu Kiêu và Uzi sẽ không thể ở bên nhau, và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của bà. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Im mẹ ăn rùa luôn à. Thiếu phải diễn ra trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy thích. Tâm đó sẽ làm đéo để không lần mà nó cái mình nhá. Tối 8 giờ. Không để Tiểu Kiêu là 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn. Có thể trên môi. Vậy chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không? Đừng biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn, nhưng trong lòng mày tiền nói á. Bản tính. Mọi thứ như đã được ăn bài, nhưng dẫu bà luôn có thể sớm nhận ra ông vui. Chính con gái mình. Liệu Tiểu Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đường âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi.